Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Andrés Navarro Juárez y les vengo a presentar sobre los contratos mercantiles. Comenzamos. Empezamos con el contrato de comisión mercantil. Un contrato de comisión mercantil es un acuerdo legal en el que una persona, conocida como comisionista, se compromete a realizar una serie de actividades comerciales en nombre de otra persona o empresa, conocida como comitente. Estas actividades pueden incluir la venta de productos o servicios, la producción, la promoción de los mismos, la negociación de contratos y otras tareas relacionadas con la gestión comercial. El contrato de comisión mercantil establece los términos y condiciones de la relación comercial entre los comisionistas y el comitente, incluyendo los plazos de ejecución, la remuneración del comisionista, las obligaciones de ambas partes y cualquier otra cláusula relevante. Es importante que el contrato de comisión mercantil se redacte de manera clara y precisa. En este caso tenemos una modalidad de plazo, ya sea indefinido o definido, dependiendo sea la necesidad. ¿Ok? Y es bajo condición. El marco regulatorio viene siendo el Código de Comercio. El contrato de factores dependientes. Un contrato de factores dependientes es un acuerdo legal en el que una persona o empresa, conocida como factor, se compromete a financiar o administrar las cuentas por cobrar de otra empresa, conocida como cedente, a cambio de una comisión. En este tipo de contratos, el cedente cede el derecho a cobrar sus facturas pendientes de pago al factor, quien se encarga de realizar gestiones necesarias para recuperar el dinero de los clientes. El factor, que viene siendo la empresa o persona, también puede proporcionar financiamiento a corto plazo al cedente, que es la otra empresa que realiza las facturas, con el fin de mejorar su liquidez y capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras. El contrato de factores dependientes establece los términos y condiciones de la relación comercial entre el factor y el cedente, incluyendo la comisión a pagar, el plazo de cesión, las obligaciones de ambas partes y cualquier otra cláusula. En este caso tendríamos una modalidad de plazo indefinido o definido, dependiendo sea el acuerdo al que se llegue. Y también viene siendo por las condiciones que debe de pagar el factor al cedente. En este caso, el marco regulatorio es el Código de Comercio. El contrato de depósito mercantil. Un contrato de depósito mercantil es un acuerdo entre dos partes en el que una persona o entidad, el depositante, entrega bienes o mercancías a otra persona o entidad, el depositario, para su custodia, cuidado y eventual devolución. Este tipo de contrato se utiliza comúnmente en el ámbito comercial y mercantil para la custodia de bienes y mercancías. El contrato de depósito mercantil puede ser verbal o escrito, aunque se recomienda siempre formalizarlo por escrito, para evitar malentendidos y establecer claramente las condiciones del depósito. Las principales características de un contrato de depósito mercantil son las siguientes. El objeto. El objeto del contrato es la custodia de los bienes o mercancías entregados al depositante. Entregados por el depositante al depositario. La duración. El contrato puede tener una duración determinada o indeterminada, según lo acordado por las partes, ¿no? Las responsabilidades del depositario. El depositario debe cuidar y conservar los bienes o mercancías depositados y devolverlos al depositante en las mismas condiciones en que se los recibió. Las obligaciones del depositante: debe entregar los bienes o mercancías del depositario en las condiciones acordadas y pagar las tarifas y cargos correspondientes.
La restitución de los bienes. Una vez que se cumplan las condiciones acordadas, el depositario debe devolver los bienes o mercancías al depositante. Es importante señalar que el contrato de depósito mercantil puede incluir cláusulas adicionales como las relativas a las responsabilidades. En este caso, la pérdida o daño de los bienes depositados, la obligación de mantener un seguro para los bienes depositados y el derecho del depositario a retener los bienes si no se cumplen las condiciones acordadas. En este caso, el pago de dicho depósito, ¿no? La modalidad en este caso es de plazo, ya que, bueno, para generalizar, porque el plazo puede ser de condición determinada o indeterminada y bajo condición, claro. El marco regulatorio viene siendo el Código de Comercio. El contrato de almacenes generales de depósito. El AGD o almacenes generales de depósito se encarga de la custodia, conservación, manipulación y distribución de los bienes depositados en el almacén. El contrato de AGD o almacenes generales de depósito es un documento importante que establece las condiciones de almacenamiento y manejo de los bienes, así como las responsabilidades y obligaciones de ambas partes. Algunos elementos importantes que suelen estar incluidos en este tipo de contrato son la identificación de las partes. Se identifican al almacén general de depósito y al cliente que deposita los bienes en el almacén. La descripción de los bienes. Se describe de forma detallada los bienes que serán depositados en el almacén. Las tarifas y cargos. Es muy importante, ya que se establecen las tarifas y cargos correspondientes al almacenamiento y manipulación de los bienes, así como los plazos de pago. Las obligaciones del almacén general de depósito se establecen como la obligación de mantener los bienes en condiciones adecuadas de conservación, la obligación de mantener un registro de los bienes depositados y la obligación de entregar los bienes al cliente en las mismas condiciones en que fueron depositados. Las obligaciones del cliente se establecen como la obligación de entregar los bienes al almacén en condiciones adecuadas y la obligación de pagar las tarifas en cargos correspondientes y la obligación de retirar los bienes del almacén una vez finalizado el contrato. ¿Ok? La responsabilidad del AGD o Almacén General de Depósitos se establece la responsabilidad en caso de pérdida, daño, deterioro de los bienes depositados, así como las condiciones y límites de la responsabilidad a lo que el AGD no se hace cargo. Y por último, la duración del contrato. Se establece una duración del contrato y las condiciones para su renovación o terminación, disculpe. La modalidad es de plazo definido, ya que no puede tener el AGD o almacén los bienes que se depositaron por un tiempo indefinido. O bien podría alterarse el caso según el acuerdo al que lleguen. Y también viene siendo una modalidad de condición. El marco que lo regula es el Código de Comercio. El contrato de permuta. Un contrato de permuta es un acuerdo legal entre dos partes en el que ambas se comprometen a intercambiar bienes o servicios de igual valor. Este tipo de contrato se utiliza comúnmente en transacciones comerciales y puede incluir desde la permuta de bienes inmuebles hasta la permuta de servicios profesionales. Para que un contrato de permuta sea válido, debe cumplir con los requisitos legales establecidos en el Código Civil y otras leyes mexicanas aplicables, el Código de Comercio. Entre estos requisitos se incluye el consentimiento de las partes. Ambas partes deben estar de acuerdo en realizar el intercambio y aceptar los términos del contrato.
debe ser un objeto lícito. Los bienes o servicios que se intercambian deben de ser legales y estar permitidos por la ley. La capacidad de las partes. Las partes deben tener la capacidad legal para realizar el intercambio y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Muy importante. Y de forma escrita. El contrato debe estar por escrito y firmado por ambas partes. La modalidad es de plazo definido, ya que como es, en este caso podría llamarse un trueque, no se puede hacer un trueque definido, ¿no? Claro, en este caso. Y la modalidad viene siendo de condición y regulada por el Código de Comercio. Como siguiente, tenemos el contrato de compra-venta, compra y venta de mercancías. Pues bueno, el contrato de compra y venta de mercancías es un acuerdo legal entre dos partes en el que una se compromete a vender y la otra se compromete a comprar, ¿ok? Determinados bienes a cambio de un precio acordado. Este tipo de contratos es muy común en transacciones comerciales y puede incluir la venta de bienes tangibles como productos físicos o intangibles como servicios. Ok, para que un contrato de compra y venta de mercancías sea válido en México, debe cumplir con ciertos requisitos legales establecidos en el Código de Comercio y otras leyes aplicables, ¿no? Como por ejemplo, empezando con los requisitos, viene siendo la identificación de las partes. El contrato debe identificar a las partes involucradas en la transacción, la descripción de la mercancía. El contrato debe de describir con precisión la mercancía que se está vendiendo, incluyendo su cantidad, calidad y características. Precio y forma de pago. El contrato debe establecer el precio de la mercancía y la forma en que se realizará el pago. Entrega de la mercancía. El contrato debe especificar la fecha y el lugar de entrega de la mercancía enviada. Garantías y obligaciones. El contrato debe establecer las garantías y obligaciones de ambas partes en la transacción. La modalidad viene siendo de plazo, pero en este caso debe de definirse, ya que puede ser un plazo indefinido o definido, dependiendo sea el acuerdo. El marco regulatorio de este tipo de contrato es el Código de Comercio. Como siguiente contrato tenemos el de consignación mercantil. Bueno, un contrato de consignación mercantil básicamente es un acuerdo en el que una persona llamada consignante entrega mercancías a otra persona llamada consignatario para que las venda a terceros en su nombre. En este contrato, el consignatario no adquiere la propiedad de las mercancías, sino que actúa como intermediario entre el consignante y los compradores. El contrato de consignación mercantil establece las condiciones en las que se llevará a cabo la consignación, tales como el precio de venta, plazo de la consignación, la comisión que recibirá el consignatario y las obligaciones de ambas partes. También se detallan las responsabilidades del consignatario en cuanto al cuidado y almacenamiento de las mercancías consignadas. Este tipo de contrato es común en industrias como la de la moda, los productos electrónicos y en la que los fabricantes o distribuidores pueden consignar sus productos a tiendas minoristas para su venta. De esta manera, los fabricantes pueden llegar a un público más amplio sin tener que intervenir en una red de distribución propia, mientras que los minoristas pueden ofrecer una mayor variedad de productos sin tener que comprarlos de antemano. ¿Ok? Este tipo de modalidad o este tipo de contrato, disculpen, tiene una modalidad de plazo. En este caso puede llegar a ser definido. Es lo que más se llega a utilizar. Y con unas condiciones, en este caso, ¿no? Que el fabricante o distribuidor siempre le lleve al que está a las tiendas minoristas, llevarles el producto básicamente en buen estado, una buena calidad o dependiendo sea el acuerdo, ¿no?
Bueno, siguiente contrato, tenemos el contrato de seguro y ley de contrato. El contrato de seguro es un acuerdo legal mediante el cual una persona, el asegurado, se protege contra ciertos riesgos a cambio del pago de una prima a una compañía de seguros. El asegurador, el, el asegurador en este caso. El contrato de seguros está regulado por la ley de contratos de seguro, la cual establece las normas y obligaciones que deben cumplir las partes involucradas en el contrato. La Ley de Contratos de Seguros en México establece que los contratos de seguro deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos la identificación de las partes. El contrato debe identificar a las partes involucradas en la transacción, el objeto del contrato. El contrato debe especificar los riesgos que se aseguran, la prima. El contrato debe establecer el monto de la prima que el asegurado debe pagar al asegurador, los riesgos cubiertos. El contrato debe especificar los riesgos que se cubren y las condiciones para hacer valer la cobertura. Las obligaciones del asegurador. El contrato debe establecer las obligaciones para asegurar en relación con la cobertura y el pago de indemnizaciones. Y la obligación del asegurado es básicamente cumplir con la prima del seguro, ya que con la prima o teniendo los pagos en forma y tiempo, pues no genera ningún tipo de problema a futuro. La modalidad puede ser de plazo definido o indefinido, ya que hay ciertos tipos de contratos en los que tienen una prima, o bueno, una aseguradora, que es de por vida. Entonces es un plazo indefinido, porque no se sabe. ¿Ok? El marco regulatorio es del Código de Comercio. Contrato de transporte terrestre y marítimo. Empezando con el contrato de transporte terrestre. Bueno, para especificar, los contratos de transporte terrestre y marítimo son acuerdos legales mediante los cuales una empresa de transporte se compromete a transportar bienes o personas de un lugar a otro a cambio de una remuneración. Estos contratos están regulados por distintas leyes y regulaciones según el medio de transporte. ¿Okay? En cuanto al transporte terrestre, el contrato de transporte terrestre está regulado por la Ley de Caminos, Puentes, Autotransporte Federal y la Ley de Aviación Civil y por el Código de Comercio. Bueno, según corresponde. Algunos requisitos comunes en los contratos de transporte terrestre son la identificación de las partes, muy importante en todo tipo de contratos. El contrato debe de especificar las partes involucradas en la transacción para aclarar cualquier tipo de dudas o malentendidos. La descripción de los bienes. El contrato debe de describir con precisión los bienes o personas que serán transportados. Rutas y plazos. El contrato debe establecer las rutas de transporte y los plazos de entrega, básicamente en cuánto tiempo llega y qué ruta se va a utilizar. El precio. El contrato debe establecer el precio del transporte. Las obligaciones del transportista. El contrato debe establecer las obligaciones y responsabilidades del transportista en relación con el transporte. Las obligaciones del contratante, aquel que contrata al transportista. El contrato debe establecer las obligaciones y responsabilidades del contratante en relación con el transporte. En este caso, las obligaciones que tiene el contratante es especificar y decir con precisión los bienes o personas que serán transportados. Y pagar con el precio, cumplir con el precio y pagar pues cualquier tipo de importe monetario. La modalidad es de plazo y de condición. El plazo en este caso, dependiendo el acuerdo al que se llegue, puede ser indefinido o definido. Por lo general son definidos a 5 años o menos, a un año o incluso a un día o dos, lo que llegue
para tardar el transporte de un lado, de punto A punto B. El marco regulatorio es el Código de Comercio. Ahora, hablando en cuanto al transporte marítimo. El contrato de transporte marítimo está regulado por la Ley de Navegación y Comercios Marítimos y otros convenios internacionales. Algunos requisitos comunes en los contratos de transporte marítimo son la identificación de las partes. Ya habíamos hablado que esto es muy importante, porque debe de identificar a las partes involucradas en la transacción. La descripción de los bienes. El contrato debe de describir con precisión los bienes o personas que serán transportados, las rutas y plazos. El contrato debe establecer las rutas de transporte y los plazos de entrega. El precio. El contrato debe establecer el precio del transporte. Las obligaciones del transportista, en este caso, deben de estipularse desde antes de contratar. El transportista de estar relacionado con el transporte, ¿no? Las obligaciones del contratante. El contrato debe de establecer las obligaciones y responsabilidades del contratante. Es básicamente lo mismo que en el contrato de transporte terrestre, ya que debe de especificar las rutas, en este caso pues ya sea por medio del transportista o la compañía de transporte, y las obligaciones del contratante, que es especificar con precisión los bienes o personas que serán transportados. Esto para que es muy importante en el transporte marítimo, ya que hacer un transporte en el cual se navegan aguas y fronteras de países o ciertas áreas deben de estar incluso advertidas o notificadas esos tipos de áreas, o bueno, la ruta que va a pasar, ya sea un barco pesquero, barco de carga, dependiendo sea el caso, y el bien o personas que se van a llevar. Cruceros también pueden ser. En este caso, pues deben de especificarse bien, ya que si llegan a atravesar por frontera y algún tipo de aduana, van a pedir la revisión del barco, van a asegurarse de que lo que se esté llevando, en este caso la descripción con precisión, esté correcta y las personas o bienes estén al tanto, ¿no? Y bueno, en este caso la modalidad, igual que el contrato de transporte terrestre, es de plazo, ya sea definido o indefinido, a un día, una semana, un mes, un año, 5 años, a lo que se quiera trabajar la empresa de transportes o el transportista. Y la condición, en este caso la condición, pues son muy obligatorias, ya que tienen la condición tanto el transportista y el contratante de cumplir con pagos, la descripción de los bienes y la identificación, ya que todo tiene que ser de manera legal. Y bueno, para terminar, para evitar malentendidos o posibles conflictos entre partes, es recomendable que sea elaborado y revisado por un abogado especializado en derecho mercantil para garantizar su validez y cumplimiento legal. Antes de hacer un contrato, debe de ser legal, conciso y claro. ¿Ok? Esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya ayudado y servido en cualquier tipo de tarea o aclaración. Y pues esto es todo. Me despido y muchas gracias.